Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, esta es su emisora Voz Fuente y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación para el día de hoy, estamos con la presencia de Soraya Ibáñez del segmento En Línea con Jesús. Bueno, y hoy un invitado especial también, así que bueno, creo que tengo un problema pequeño de señal. Ya se está conectando el invitado. Mientras tanto, vamos a saludar a Soraya. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenas noches y buenas tardes para los oyentes. Estoy muy emocionada de estar aquí, como siempre. Bueno, ahí está nuestro invitado. Y sumamente agradecida por estar en este segmento. Y bueno, hoy contamos con una persona súper especial. Es una persona que conocí a su familia en el verano y estábamos en un curso de intensivo de evangelismo y es una persona que tiene un don de maestro, un don de servicio, un don de personas y quiero presentarles a Jorge en este segmento de En Línea con Jesús, donde vienen personas que han sido transformadas para contar una historia extraordinaria. Entonces, quiero que los comencemos en este segmento con lo habitual, que es cómo conociste a Jesús, cómo se presentó Jesús a tu vida. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge, como dijo Soraya, encantados de estar con ustedes. Y bueno, ¿cómo yo conocí a Jesús? Crecí en una familia cristiana ah, bueno, mis papás eran católicos. A los 2 años empezaron a ir a una iglesia evangélica y crecí en ese contexto. Me acuerdo todavía del cunero, ¿no? Donde estaban ahí en la iglesia. Y me acuerdo desde muy joven, desde muy niño, a los 7 años, me acuerdo que yo repetía los versículos de la Biblia con todas mis fuerzas, ¿no? Y recuerdo cuando tenía 12 años, iba a ir a un congreso de jóvenes, aunque tenía 12 años apenas. Me Wow. acuerdo que me levanté de mi cama y le dije: Dios, yo no te amo, pero te quiero amar. Porque yo levantaba mis manos y todo, pero como que como decimos en México, me cayó el 20 de que en realidad no estaba amando a Dios, que como... Entonces, te puedo decir que 23 años después Dios contestó esa oración. O sea, le amo con todo mi corazón, pero, pero el Señor empezó a tratar conmigo, porque yo era muy religioso en el sentido de que, ya sabes, cómo los niños agarran identidad tal vez de patinetas o deportistas o tratas de agarrar tu identidad. Y yo agarré mi identidad en la iglesia, en la Biblia, por lo cual me hizo como un mini fariseo, ¿no? Me llamaban el Bible Man, el hombre Biblia, ¿no? Porque sabía muchos versículos, pero aparte la usaba para golpear a todos, ¿no? Y tú no te quieres que te golpee con esta Biblia que está grande. Bueno, no, entonces crezco en ese ambiente y nunca me fui así a discotecas ni nada de eso, ¿no? Me daba mucho temor de Dios eso. Entonces, muy metido en la iglesia. Y a los 16 años voy a un campamento de jóvenes. Era mi segundo campamento de jóvenes, ya los jóvenes mayores, ¿no? Que eran de 15 a 24, ¿no? Entonces, fuimos a un campamento como 120 y yo me metí a un lago. Era un lago donde había una fuente de agua. Entonces, para hacerte la historia larga, corta, ¿no? Toco la fuente de agua que estaba en medio del lago y había 220 volts y muero instantáneamente. De hecho, ayer cumplí 19 años que pasó eso, ¿no? Y me electrocuto, 220 volts golpean mi cuerpo, me chupan, estoy dentro del agua y la gente ahí me vio, pero creía que estaba bromeando. Después de medio minuto se dan cuenta que no estoy bromeando, que en realidad algo está mal. Y se tardan como de 2 a 5 minutos para sacarme, ¿no? Me sacan muerto, sin respiración, muerto totalmente. Las venas dicen que estaban así salidas, negras.
el Oh, cuerpo duro por la electricidad que me agarró, ¿no? Entonces ujú, en ese momento empiezan a orar por mí en el nombre de Jesús, muchos, y en la iglesia en la que estaba se animaba mucho en ese tiempo, era una temporada donde se veía su muerto, oradas por él, ¿no? Había esa ujú. fe, ¿no? Y ahí había habido como 6 personas que habían muerto y Dios les había regresado la vida, ¿no? Entonces yo Wow, fui como una de la séptima o la octava, no me acuerdo cuál fue, wow. pero yo estuve muerto y estaba consciente, sabía que estaba muerto y me estaba alejando Ujú, y regreso y empiezo a gritar, vi la muerte, Dios me salvó, vi la muerte, Dios me wow. salvó. Y empiezo a gritar, pero cuando estaba muerto me entró un temor muy feo, o sea, sabía que me estaba yendo hacia la muerte, no sé cómo describirlo, pero era muy feo, era como una desesperación muy fuerte, ¿no? Entonces, imagínate, yo era el hombre Biblia, tengo esta Ujú, experiencia de muerte, que lo cual me quedé muy perturbado porque no sentí paz ni nada, sino de veras sentí mucho temor. ujú. Pero aparte, empezaron a contar mi testimonio el pastor a la iglesia, en congresos, pero tú hablando de congresos de miles de personas me invitaban a dar testimonio, ¿no? Mi Ujú. pastor, que era muy conocido en ese entonces, empezó a viajar a dar testimonio de que este resucitó, hasta pusieron mi testimonio en un libro, ¿no? Entonces Wow. imagínate, me decían Ronald McDonald porque tenía el pelo afro, ahora me decían el Electro Ronald. Oh, Entonces había como, por fuera, pues la gente decía, este chico es como muy espiritual, pues imagínate, Dios tiene un plan con él, ¿no? ujú, Pero al mismo tiempo por dentro, no sé, no había pasado algo, ¿no? No ha habido lo que yo llamo un nacimiento de nuevo, ujú. porque al contrario, por dentro de mí empecé a ser líder de una célula de 30 jóvenes, Okay. estaba yo encargado de evangelismo de los jóvenes, Ujú, estás involucrado. estaba involucrado, muy involucrado. Pero yo me acuerdo que me sentía muy lejos de Dios, Mm, me sentía como que sin propósito. eh, era algo muy curioso, era algo muy feo, porque recuerdo esos tiempos así como que llegaba de conducir, porque yo iba a la iglesia a México, porque ujú, vivíamos en la frontera. Entonces ujú. yo cruzaba a la iglesia a México y luego de regreso hacía como una hora de fila en el puente. Y era como cuestionándome que por qué hacía esto, ¿no? O sea, con mucha duda y todo. Bueno, a los 22 años voy Ujú, a un viaje misionero solo a Europa y llego aquí a Madrid y conozco el ministerio de la Caja Roja, ¿no? Y este okay. ministerio básicamente es un ministerio que te enseña a evangelizar. Entonces me Ujú, enseñaron a evangelizar y te dan unas herramientas que están en la Biblia que te muestra, por ejemplo, el pecado, ¿no? O sea, okay. eh, eh, para tener las buenas noticias tienes que primero entender las malas noticias. Entonces Sí. empecé a aprender cómo evangelizar, Ujú. hablando de lo que Dios nos ha mandado y cómo hemos roto esos mandamientos y cómo no Unas herramientas. merecemos ir al Ujú, infierno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras que yo aprendí a evangelizar, el Señor me empezó a confrontar a mí de mi propio pecado y me empecé a dar cuenta que yo mismo, aunque me creía salvo, porque iba a la iglesia, porque había repetido una oración, no había entregado mi ser a él, no había habido una entrega total a él. Y okay. fue un trato de Dios que recuerdo una noche, me acuerdo en particular, ya de regreso, tengo una pesadilla que me estoy deslizando al infierno, me despierto y digo, Señor, yo quiero obedecerte. Y había una Mm, cosa que yo no había entregado al Señor, ¿no? Era orgullo, ¿no? Confesar wow. mis debilidades o sea, yo cuidaba mucho mi reputación, por eso conté todo porque, o sea, yo era el súper espiritual, ¿no? Pero en realidad estaba muerto por dentro. Y cuando le dije a Dios, te entrego todo, Dios me dijo, obedece. Y el siguiente día fui con mi pastor y me abrí llorando, ¿no? Que para mí eso era imposible. O sea, tal vez se escucha muy fácil, ¿no? Pero Ujú. para unos tal vez su pecado era Es el parte de amor al morir al dinero. orgullo, ¿no? El morir el orgullo, es que el orgullo es horrible, es el monstruo de mil cabezas, ¿no? Se manifiesta de mil formas. Y, y eso fue, algo se quebró ahí. Me acuerdo que algo se quebró ahí. Y, y de hecho en esta temporada me acuerdo que
perdí esa Biblia, pero tenía todos los salmos subrayados, lloraba, quebrantado, me aferraba a las promesas de los salmos y vi un cambio en mi corazón, ¿no? Ha sido un proceso, ¿no? Yo creo que fui salvo en ese tiempo, pero pues la obra de Dios es un proceso, ¿no? Así que Sí. ahora le amo con todo mi corazón, me casé y tengo una hija, así que estamos aquí en Madrid. Hermosa esa niña, hermosa, hermosa tu esposa. Ambas hermosas, sí. Yo creo que me gusta mucho escuchar los testimonios de las personas porque allí hay tanta riqueza donde se puede Sí, encontrar cómo la persona ha sido transformada, Dios los ha llevado a ciertas etapas de vida donde pueden conocerlo a Él y muchas veces son etapas difíciles, como lo que te ocurrió a ti, es una experiencia que tuviste y fue difícil, pero sin embargo Dios es Dios y allí se demostró como ese Dios perdonador, ese Dios que abre sus brazos hacia las personas y te abrió los brazos. Y qué increíble, de verdad qué increíble como Dios te ha llevado a que lo ames de verdad, ¿no? sí, 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 sí contestó la oración, ¿no? De que le hice a los 12, ¿no? No fue sí, una respuesta inmediata, pero el Señor, sí, sigo enamorándome de Dios, ¿no? Así que, qué bueno. Y sé que en los momentos estás trabajando con el Ministerio de la Caja Roja, estás como misionero y también evangelista. ¿Nos puedes explicar un poco de cuál es la diferencia entre un misionero y un evangelista? Que para la audiencia y para las personas que quieren saber cuál es la diferencia entre esos dos ministerios que tienen mucho en común, pero al mismo tiempo, o cómo lo puedes describir tú. buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Fíjate que en Efesios 4 habla de que Dios ha levantado dones a la iglesia y habla de 5, ¿no? En particular, en Efesios 4, ¿no? Y dice que Dios ha levantado pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros, y luego dice para la edificación de la iglesia, ¿no? En otras versiones para la perfección de los santos, para equipar a los santos, otras versiones, ¿no? O sea, Dios levanta hombres y mujeres con estos dones para edificar a la iglesia y lo dice para la obra del ministerio. Es decir, toda la iglesia tiene la obra del ministerio, que es hacer discípulos, el servir a los demás, el compartir el evangelio, y eso, bueno, involucra muchas cosas, ¿no? Pero Dios levanta en la sabiduría de Dios gente con diferentes dones Ujú, para edificar a la iglesia. Por ejemplo, el del ujú, evangelista, a veces se tiene el malentendido de que el evangelista es el que se debería encargar de evangelizar, ¿no? ujú. De compartir de Jesús. Sí. Eso no es cierto, porque todos, cada uno de los cristianos somos llamados, somos mandados por Dios. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. De modo que Ujú, no es un don particular, un llamado particular el compartir sí. de Jesús. Pero sí hay un don en ciertas personas para entrenar a otros, para, Ujú, para evangelizar, porque eso es lo que dice Efesios 4, ¿no? Y aparte, sí que el evangelista tiene un don especial de Dios para comunicar el evangelio, que tal vez todos podemos comunicar el evangelio, pero el evangelista tiene esa facilidad, ¿no? Ah, ujú. entonces, Esa que ese es facilidad. Ujú, ese es el evangelista, eh, eh, el don para compartir el evangelio y para entrenar a otros para que lo compartan. Y el ujú, misionero, a ver, eh, es buena porque en la Biblia no vas a encontrar en toda la Biblia la palabra misionero, ¿sí? ujú, Y eso es muy interesante, ¿no? Pero la palabra apóstol, que significa enviado, cuando fue traducido en el latín, en la Vulgata, en la famosa esa traducción, creo que mitereo, la palabra que en latín es misionero, ¿no? Cuando ok, se tradujo la palabra apóstol, era la palabra misionero. ujú, Entonces, hay que aclarar, ¿no? Bueno, en lo particular, yo entiendo, ¿no? Que ya no hay más apóstoles que los 12 apóstoles y Pablo, porque ya ellos son, ya murieron, ¿no? Esos ujú, apóstoles, ¿no? sí, Y ya no hay gente que tenga la autoridad para inspirar la escritura,
que Dios los use para escribir. Ya, eso ya pasó. Ok. Pero hay gente que tiene el ministerio apostólico, que Ujú, es enviado, y lo vemos, por ejemplo, en Hechos 13, donde la iglesia envió a Pablo y a Bernabé, y ujú, ellos iban a lugares que no era su ciudad y a veces no era su cultura, iban, proclamaban el evangelio, la gente que respondía se la juntaban, plantaban una iglesia y luego se iban así. Entonces el misionero o el ministerio apostólico en ese sentido son aquellos que tienen la labor de ir donde no hay ujú, y, y plantar iglesias. ujú. Y ellos mismos, o sea, si te fijas, ahí se combina, ¿no? Porque el misionero muchas veces o tiene que ser evangelista, ¿no? Porque se va y luego también equipa la iglesia Ujú, y ya la iglesia se encarga de evangelizar a su comunidad. Y el misionero normalmente, Pablo, no se quedaba tanto en un lugar, sino que los equipaba y luego ya se iba y se iba desparramando, ¿no? Entonces, ok. esa es la diferencia entre el misionero y el evangelista, que al mismo tiempo puede ser que se combinen, ¿no? Sí, hay Entonces una yo, fusión, sí, sí. Y entiendo que hay como, hay esas diferencias, pero al mismo tiempo se compaginan sí, y como si se entrelazan y existe la posibilidad de ir a movilizarte, pero la labor que haces en ese lugar es de un evangelista. sí, Entonces, eso es lo que me llama mucho la atención de lo que hacen ustedes como familia. Y, y cómo es ser una familia misionera evangelista aquí en España. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cómo puedes explicar también las virtudes de ser una familia? O sea, tiene sus dificultades, pero al mismo tiempo tiene buenas cosas, ¿no? sí, la verdad es de que es una súper, súper, súper bendición. Me acuerdo, cuando tenía 24, 25 años, me fui misionero un año a la Sierra de México, en Oaxaca y Guerrero, ¿no? Y estuve ahí. Y Ujú, dije, Dios, no regreso a campo misionero si no me caso, como tal, ¿no? Porque la verdad es de que las tentaciones como soltero se multiplican en el campo misionero. Es que es una realidad, ¿no? mm, Y luego estás solo, te sientes, no, o sea, hay muchas cosas que en ese momento yo le empecé a rogar a Dios, Dios, dame una esposa, ¿no? mm, Y luego me acuerdo, o sea, te cuento de esta historia porque creo que es importante para contestar eso. Le acuerdo que le dije, Dios, en ese año le dije, Dios, mándame al lugar más difícil, ¿no? ujú, Y tuve la impresión que el Señor me contestó, me dijo, sí, pero te voy a dar una mujer que aguante eso, ¿no? Porque en ese tiempo yo estaba conociendo a una chica, ujú. pero el Señor como que me mostró, yo te voy a dar una chica que quiera también eso, ¿no? Y lo Wow. entendí, ¿no? Ah, entonces, un misionero me recordaba siempre, yo le pedía consejos a los pastores misioneros, me decía, mira, búscate una mujer que ya está en el campo, ¿no? Porque básicamente, si te quieres ir de misionero, o sea, casado, necesitas de veras estar muy enfocado o sea, si tú eres soltero y quieres irte de misionero, te tienes de veras, o sea, una mujer o un hombre que manifieste fruto de que realmente ama eso, ¿no? Sí. Porque yo he visto muchas parejas, muchos matrimonios que de solteros, sí, sí quiero, pero uno quiere y el otro le dice que también quiere, pero ya se casan y sale la realidad que uno no Sí. quiere, ¿no? Y los dos viven Importante frustrados. tomar nota. Los dos viven frustrados. Mira, lo he visto una y otra vez, una y otra vez. Entonces, yo creo que o sea, ser bien, 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 orar, pero también no nomás escuchar, sino ver el fruto de esas personas, ¿no? Entonces yo gracias a Dios, cuando escuché de mi esposa, ella estaba en Turquía de misionera y ella estaba de tiempo completo en Caja Roja en Madrid, yo estaba en Estados Unidos y escuchaba mucho, muy buen testimonio de ella, ¿no? Y nos conocimos y, o sea, y ella también le dieron fruto porque yo también estaba en Latinoamérica y pues sirviendo al Señor, ¿no? Entonces, de ambas partes era como que no es como que le tienes que creer, ya lo está haciendo.
¿sí? Ok, Entonces nos casamos ya. y está, o sea, ha sido muy bonito porque los dos tenemos la misma visión, la misma visión. Y dentro de la misma visión, tiene sus retos. Yo no me imagino los retos que tienen los que no están compaginados, ¿no? Sí, Entonces, vaya tela. sí, entonces yo creo que es una bendición cuando los dos están rendidos a la voluntad del Señor y tienen Mm, ese llamado, ¿no? Hacia hacia donde no, am, porque van caminando hacia eso, ¿no? claro, Entonces, cuando uno está importante. desanimado, el otro lo anima. Sí. Cuando yo estoy desanimado, ella me anima. Cuando ella está desanimada, yo animo a ella. Oramos, hablamos, tenemos muchas conversaciones de cómo, por ejemplo, ¿no? Hace 2 semanas fuimos a un pueblo a visitar aquí y de repente soñando, ahí estábamos comiendo y dijo, ¿por qué no Mm, venimos a pueblos diferentes? Y a mi esposa tuvo esta de, vamos a empezar a ir a los pueblos donde no tienen iglesia y vamos a moverla. Y yo, genial, esto me apasiona, sí, ujú, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, está muy guay, ¿no? Porque nos sí, animamos unos a otros. Eso está, o sea, pues, es lo mejor, es lo mejor. sí. Y Tener luego, una visión clara y tener la misma visión y al mismo tiempo tener una buena comunicación entre sí, ¿no? claro, Para poder- porque después vienen los hijos y los hijos, nosotros hemos tomado la decisión de que, o sea, el centro de la casa no es nuestra hija, es Cristo, ¿no? Y Mm, su misión. Pero eso no significa que vamos a descuidar a nuestra hija, al contrario, ujú. queremos cuidarla. Mi deseo es de que mi hija nunca se sienta reemplazada por el ministerio para nada. Pero al mismo tiempo que como familia estamos sirviendo al Señor. Ujú. Entonces es un balance, ¿no? Que estamos aprendiendo, ¿no? Tiene 2 años mi Sí. hija. Entonces yo observo a los que veo que han tenido ya misioneros y tienen fruto de sus hijos que aman al Señor. Y bueno, algo que veo es como que involucran a su familia en la misión, pero también, o sea, disfrutan con ellos Ujú. tiempo. Entonces, ese balance, ¿no? Y vienen retos, claro que vienen retos, porque, ah, bueno, en la vida, ¿no? Pero también en el ministerio vienen muchos retos, ¿no? Muchas desilusiones, muchas frustraciones, y es parte, hemos entendido que es parte, así que Sí, lloramos juntos, pero a veces creo que las cosas, el ministerio a veces puede causar tensión por ejemplo, ¿no? Ahorita tú hablabas de agosto, ujú. ¿no? Que tuvimos una bonita experiencia ahí, que vinieron 9 estudiantes, entre ellos estaba Soraya, Sí, y estabas tú, y fue un tiempo muy bonito, pero en ese mes estábamos de tope, mi esposa, mi hija y yo estábamos, pues teníamos que darlo todo, ¿no? Entonces, ese sí, tipo de, sí, de, de, de meses crea mucha tensión, ¿no? Porque sí, te vas, mi esposa tiene que cuidar a la hija todo el día, regreso, sí, todas estas cosas. Entonces también tiene sus retos de cómo balancear el tiempo, la energía, sí, qué decir no, qué decir sí, porque cada vez que le dices algo sí, le estás diciendo no a otra cosa, ¿no? Entonces, si le digo sí, sí al ministerio, estoy diciendo no a mi familia, y eso tiene consecuencias, buenas o sí, malas. cierto. A eso me refería también, cómo no descuidar también lo importante que es el hogar, la casa y tener ese balance como explicas tú, tener un balance entre lo ministerial y lo de tu casa, ¿no? Tu hogar. ¿Y cómo o qué le recomendarías a las personas que están de lleno, que quieren saber, saben que van a ir hacia un ministerio, ya tienen claro, pero al mismo tiempo tienen como esa duda de cómo sería balancear el ministerio y lo demás? Buah, la verdad es de que no quiero dar este consejo como un experto porque yo me tengo la misma pregunta, ¿no? Y bueno, le pido a Dios sabiduría, de veras. Le pido a Dios mucha sabiduría. Pero algo que he visto, una reacción que he visto en mí y en mi esposa o en la gente en general, es de que aunque ames algo mucho, por ejemplo, ¿no?
mi esposa ama mucho servir al Señor y ama el ministerio, ¿no? Ujú, Pero cuando mi esposa ve que yo estoy más interesado y le pongo prioridad más al ministerio que a ella empieza a resentir el ministerio y le empieza a mm, causar como alergia, ¿no? Pero es por ujú, mi culpa, porque estoy poniendo el orden mal, porque Dios me ha dicho a mí que ame a mi esposa como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces yo debo de amar sacrificadamente y prioritariamente a mi esposa más que al ministerio. Entonces ujú, yo como he puesto las prioridades mal, eso causa a mi esposa un resentimiento o una frustración, un enojo hacia el ministerio, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante cada quien en su rol, pero yo como hombre y como líder de la casa, sí, debo de amar a mi esposa y a mi hija ujú, y manifestarlo, ¿no? O sea, y yo creo que una muchas veces lo manifiesta diciendo no a cosas o cuidando, por ejemplo, ¿no? O sea, te digo que estoy aprendiendo y no estoy diciendo como que, esta es la forma, pero eh, te estoy diciendo, tuvimos este mes intenso y yo dije, va a ser un mes intenso, tenemos vacaciones, que voy a escoger las vacaciones después de eso para que mi esposa visite a su familia y tengamos un tiempo de descanso. Fue una buenísima decisión bien, porque de estar tan cansados y tensos, pudimos estar con la familia y sí, recargar fuerzas. Entonces, así vas balanceando y vas manifestando, ¿sabes qué? Shirley, ¿sabes qué, Elia? A ustedes me importan más que el ministerio. ujú, Entonces, yo creo que siempre que vean eso, ellas van a ser atraídas hacia lo del ministerio, ¿no? Porque ellas se sienten sí. amadas y cuidadas. Sí, es saber en qué momento enfocarte y cuando, como dices tú, es importante saber decir no a algo, no decirle sí a todo, que de repente es la tendencia de una persona que está enfocada y está de lleno con el ministerio, le dice sí, 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 y al final existen choques o se va en contra de ciertas cosas, ciertos planes, entonces al final no compaginan. Sí. Entonces, una pregunta que quiero saber esto, ¿qué conmueve a Jorge cada día? Y tenemos 3 minutos, entonces nos puedes explicar brevemente qué conmueve a Jorge cada día para hacer lo que él hace, qué lo motiva, qué hace, qué te conmueve a ti diariamente. Mira, hay un versículo que me encanta, Isaías 26:8, donde dice, tu nombre y tu memoria son el deseo de mi corazón. Yo he entendido para qué he sido creado, para conocer a Cristo y para darlo a conocer, para que su gloria sea, no hay mayor deleite que experimentar su belleza en la escritura, en la palabra y darlo a conocer, ¿no? Entiendo que ese es mi propósito, lo veo en la Biblia, lo creo. Ujú, Entonces, yo quiero continuamente buscarle en su palabra, llenarme de él y que mi motivación sea, dice la Biblia, que ya sea que comas o bebas, que es algo tan básico, hazlo ujú, todo para la gloria de Dios. sí, Entonces, cuando tengo eso, cuando mi corazón está sintonizado en eso, eh, voy a amar a mi esposa para la gloria de Dios, voy a amar a mi hija, voy a ser el mejor padre para la gloria de Dios, voy a evangelizar para la gloria de Dios, voy a ser un misionero o un padre, un ingeniero, lo que sea que seas, para la gloria de Dios, para que Él sea hecho famoso, porque Él me ha amado tanto que dio su vida por mí, que cómo no voy a dar todo para Él, ¿no? Así sí, que en eso yo encuentro mi fuerza, ¿no? eh, Llenándome de qué- Él. sí, qué bueno, es algo gratificante y saber que todo es para su gloria. Es increíble, y como Dios ha transformado tu vida desde tan pequeña edad, como dice, instruye al hijo en los caminos del Señor y él crecerá en los caminos, ¿no? Y bueno, estoy parafraseando, pero muchas gracias por estar aquí. De verdad que ha Gracias, Soraya. sido un placer y escucharte y escuchar acerca de tu familia. Los bendigo y les deseo lo mejor. Gracias por invitarme y bueno, pues estamos ahí.
Que los bendiga. Saludos a todos los que están viendo. Muchas gracias a todos por sintonizarnos.